Vamos a iniciar nuestro estudio de cómo hacer integrales dobles en coordenadas polares. Y entonces vamos a considerar, obviamente vamos a tratar de hacer uso de estas integrales cuando haya algún tipo de beneficio, ¿verdad? Es decir, la región de integración, esas son las dos como condiciones o las dos circunstancias en las que las vamos a usar. Una va a ser cuando la región de integración sea mejor descrita o de forma más simple en coordenadas polares. Y la otra va a ser cuando nosotros la función que deseamos integrar tenga una forma más favorable en coordenadas polares. Entonces, supongamos que acá está esta curva y nosotros deseamos integrar, supongamos que llega hasta acá, así, y así. Deseamos integrar sobre esta región que está definida acá, así. Entonces, si nosotros deseamos trasladarlo a coordenadas polares, recordamos que las funciones coordenadas, o sea, cuando las coordenadas polares, que son r y θ, toman valores constantes, pero cuando θ toma valores constantes, se forman estos rayos que salen del origen, porque ahí los ángulos son constantes. Y cuando el valor del radio toma valores constantes, se forman estas circunferencias. Nosotros ya veíamos la aparición de estas cosas cuando trabajábamos con estos papeles polares, ¿verdad? Y tratábamos de hacer gráficas en coordenadas polares. Entonces aparece esto que está acá. Entonces esto que está acá sería como un elemento de área que sería el adecuado a la hora de trabajar con coordenadas polares. Entonces vamos a tratar de descubrir cómo va a ser representado ese elemento de área. Entonces aquí nosotros vamos a tener un valor de r, ¿verdad? Entonces acá tenemos un valor de r y acá tenemos un valor de θ. Entonces el cambio que hay aquí en esta dirección angular, ese va a ser nuestro delta θ, mientras que el cambio que hay acá, ese va a ser el delta r. Entonces tenemos los dos cambios, el delta r y el delta θ, que luego se van a convertir en los diferenciales con los cuales yo voy a integrar. Y entonces lo que necesitamos nosotros es aproximar esta región que tenemos aquí. Y lo que podemos hacer es pensar en circunferencias, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que esta área de pizza que tenemos acá, así, tiene un radio acá. Entonces acá hay un radio R0, por ejemplo, acá hay un R0. Y aquí hay un delta θ, ese es el arco que tenemos. Entonces esto va a ser igual, el área que tenemos ahí, esa área 0, pongamos, va a ser igual a el área R0 cuadrado por delta θ. Así. Y acá vamos a colocar, así, vamos a colocar. Recordemos que en este caso yo voy a buscar todo esto que está acá, todo lo que está aquí. Recordemos que el área de una circunferencia es pi r cuadrado y esta tiene un arco de 2pi, o sea que acá vamos a tener un medio de r0 cuadrado por delta θ. Y luego vamos a tener un a1 y el a1 se va a formar cuando yo introduzco este delta r aquí, así. Y entonces veamos acá, aquí es donde vamos a introducir un poco, la situación va a cambiar un poco porque debemos de tomar en cuenta que lo que nosotros estamos haciendo con estos diferenciales de primer orden es efectivamente hacer una aproximación lineal. Entonces acá tenemos R0 más delta R. Entonces acá ya se estiró un poco. Entonces el área 1, que ya sería con el nuevo pedazo que tenemos acá, esa va a ser un medio de R0 más delta R cuadrado por delta θ. Y entonces vamos a calcular el delta de área como la resta del A1 menos el A0. Y entonces acá vamos a tener el A1, vamos a expandir. Expandamos acá. Vamos a tener R0 cuadrado más 2R0 por delta R más delta R cuadrado menos esto que tenemos acá. Ya saqué el factor 1 medio. Ahí vamos a tener R0 cuadrado. Y todos estos tienen un factor delta θ. Y entonces, al hacer este cambio, ya al escribirlo así, nos damos cuenta que esta variable se desaparece. Y ya solo vamos a tener un medio. Y acá vamos a multiplicar por este. Entonces se va a cancelar. Entonces tenemos R0 por delta R y por delta θ. Adicionalmente vamos a tener un medio de delta R cuadrado. Y entonces cuando delta R tiende a 0,
digamos, lo que buscamos nosotros acá es la versión lineal de esto, es decir, una aproximación lineal a esto que está acá. Y esto ya no entra dentro de la versión de aproximación lineal, sino que se vuelve un factor cuadrático que va a converger a 0 más rápido de lo que va a converger este término que tenemos acá. Entonces este lo vamos a considerar como 0 o aproximadamente igual a 0, con lo que vamos a tener que una aproximación lineal para mi área va a ser R0 por delta R por delta teta. Entonces cuando nosotros querramos integrar, aquí vamos a tener siempre la integral sobre la región que nosotros dispongamos o que tengamos a mano. Esto, para convertirlo en una integral iterada, vamos a poder describir esto acá. Y entonces ahora le voy a poner P. Y P es la descripción de esta región, pero en el dominio polar. La función debe cambiar a las coordenadas polares. O sea que en lugar de X vamos a tener R coseno de teta. Y en lugar de Y vamos a tener R seno de teta. Y el diferencial de área ahora va a ser R por dr de teta. Este dr de teta nosotros lo podríamos poner como el diferencial de área en polares. O sea, en el dominio polar, ese sería lo que representaría el área. Pero para trasladarlo a coordenadas cartesianas, nosotros tenemos este factor R que aparece aquí. Y entonces, descripciones usuales de esto como integrales iteradas, es decir, ya no vamos a trabajar o no vamos a pensar en esto como integrales dobles en sí, porque en ese caso las sumas de Riemann o las particiones de las regiones deberían hacerse de esta forma. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto en términos de integrales iteradas, lo usual es que tengamos un rango para el ángulo y tengamos funciones para el radio. Entonces acá vamos a tener R1 y R2 en función de teta. Y acá vamos a tener por la misma función, ¿verdad? Ya cambiada a las coordenadas polares. Y recordemos, va a aparecer ese factor R de teta. Digamos, esto es lo usual. Y esto va a suceder cuando nosotros tengamos, por ejemplo, acá está mi curva en coordenadas polares, así. Y entonces yo voy a lanzar rayos que van desde aquí. Entonces acá está donde teta vale alfa. Y digamos que a mí me interesa hasta acá, que va a ser donde teta vale beta. Y aquí tenemos un radio y digamos que acá hay otro más pequeño, por ejemplo así. Y entonces ahí vamos a tener esta función que está acá. Este me va a dar el primer radio. Entonces este es R igual a R1 de teta, mientras que la que está afuera va a ser R igual a R2 función de teta. Y entonces eso es lo que va a describir esta integral que está acá. Es decir, la región de integración que estamos describiendo es lo que nosotros encontramos aquí. Así. Entonces aquí nosotros estamos pensando en lanzar rayos que van desde el origen. Y entonces nos damos cuenta que la primera curva con la que se intersecan es esta. Y la segunda curva con la que se intersecan es esta que está aquí afuera. Y eso nos va a permitir hacer esto. Por supuesto que podemos usar el teorema de Fubini y trabajar con un radio 1 a un radio 2 y tener el ángulo teta en función de R. Entonces teta 1, teta 2 en función de R. Y acá tener pues nuestra función con su diferencial de área. Solo que estas son un poco menos comunes, porque si ustedes lo piensan así, si el ángulo es función del radio, entonces acá vamos a tener una cosa como así. Y esto va a empezar desde acá hasta acá. Entonces, los radios constantes, recuerden ustedes que van a ser arcos de circunferencia, ¿verdad? Entonces vamos a tener regiones así, donde vamos a lanzar líneas de este tipo para sacar los límites de integración. Estas son menos comunes, pero podrían aparecernos también. Entonces vamos a discutirlas de cualquier forma, ¿verdad? Ahora vamos a ver algunas regiones y ejemplos de cómo vamos a transformar integrales que están dadas en coordenadas cartesianas a integrales en coordenadas polares.